Bendiciones, mis amados. Gracias a Dios una vez más. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí otra vez para compartir palabra del Señor. Hoy hay una palabra que el Espíritu de Dios estuvo ministrando a mi espíritu y sé que será de gran bendición para todos aquellos que están del otro lado. Sé que el Espíritu de Dios nos ha convocado para poder ser ministrados a través de esta palabra. Así que estate atento, que tu espíritu se alinee con el Espíritu de Dios, que nada te distraiga ni te desconcentre de lo que Dios estará hablando en esta hora. Una palabra que está allí en el libro de Éxodo. Es una palabra que va a ser una impartición a tu espíritu para posicionarte en el ámbito espiritual, de manera que lo profético comience a encarnarse en tu vida, de modo que el Espíritu de Dios comience a desatarse plenamente en tu hogar y en tu familia, para que puedas aprender a proclamar palabras de victoria, sin importar la condición o la circunstancia en la que puedas estar viviendo en este momento. Hay un hilo conductor que nos está igualando a todos y es esta cuarentena que se está prolongando más de lo que algunos de nosotros podíamos llegar a presumir. Sin embargo, el Espíritu de Dios para cada uno de nosotros siempre nos aportará lo suficiente para ver su gloria manifestarse en nosotros. Así que dispuestos todos a oír palabra de Dios y a poder soltar una palabra en el Espíritu, aprender a proclamar palabras de victoria, a proclamar palabras que produzcan un hecho en nuestra naturaleza, traer de lo divino aquí a la tierra, a lo natural, la manifestación de nuestro Dios soberano. Esta palabra que les estaba diciendo se encuentra allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, poniendo final a una historia donde el pueblo de Israel había estado oprimido por más de 400 años, haciendo Dios su obra majestuosa, glorificándose en la vida del líder de este ejército, de este pueblo egipcio, Faraón, el hombre que Dios había escogido para glorificarse. Y digo bien, el que Dios había escogido para glorificarse, de manera tal que Dios, cuando determina glorificarse, cuando determina manifestarse y hacer gala de su esplendor y de su maravilla, siempre escogerá a alguien o a algo donde poder plasmar su poder. Y Dios había escogido a este hombre con esa finalidad. Este hombre perverso en el cual se había endurecido de tal manera que el pueblo de Dios sufrió su dictadura, su actitud déspota, y sin embargo Dios estaba allí preparándolo todo para glorificarse. Y hoy, en los tiempos que estamos viviendo, no será la excepción. Dios también ha decidido glorificarse sobre tu vida, sobre mi vida, sobre nuestras vidas, sobre la iglesia del Señor. Así que voy a leer unos cuantos versículos, precisamente allí en el capítulo 14. Los primeros versículos relatan la historia de la salida del pueblo de Dios desde la tierra de Egipto en dirección al desierto para finalmente luego llegar a la tierra prometida, a lo que Dios les había hablado a ellos. Dice así el texto desde el versículo 1, capítulo 14 de Éxodo. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar de Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Qué poderoso que es nuestro Dios cuando entra en acción. Muchos de nosotros tenemos la tendencia a entrar en desesperación, en premura, cuando Dios aparentemente se tarda en su accionar, y ante nuestros ruegos y nuestras súplicas, Él hace un silencio que genera una agonía en cada uno de nosotros. Sin embargo, este Dios tan grande y tan poderoso en su amor y su majestad ha determinado un tiempo, y ese tiempo está llegando a su cumplimiento para con nosotros en estos días que estamos viviendo. Sistemáticamente hemos visto a nuestro presidente de la nación hacer lo siguiente: los anuncios de la prolongación
prolongación de este aislamiento cada 2 semanas, cada 15 días, de modo tal que la sociedad fue asimilando en su gran mayoría poco a poco este aislamiento, esta cuarentena. Yo creo que si lo hubiera hecho desde el principio, anunciar que este aislamiento sería de 3 meses o aproximados 3 meses, creo que hubiera generado un pánico y hubiera desatado una revuelta social a nivel nacional. Sin embargo, al ir dosificándolo, lo que hizo fue provocar un asimilamiento, una asimilación en el pueblo, de manera tal que no hubo sublevación, aunque hoy, a los días que estaban corriendo, cada vez se están viendo algunos focos que están entrando en erupción en el pueblo, no solamente argentino, sino también en el pueblo de Dios. Pero bien, vamos a ir nosotros a lo nuestro y vamos a ver cómo esto que vemos a diario en nuestra tierra, en nuestro país, también está pasando en el mundo espiritual. Y sin embargo, los hijos de Dios debemos tener paz, tranquilidad y seguridad. Entonces, la Biblia relata la historia en donde Faraón, un hombre que había sido escogido por Dios, como decía antes, para ser glorificado, lamentablemente este hombre terminará siendo protagonista necesario para que Dios se glorifique en medio de esta situación. Dice la Escritura que el pueblo de Dios había sido guiado por Moisés hasta el borde de las aguas del Mar Rojo, y Dios le dice que rodeen el lugar, que den la vuelta y que lleguen hasta un lugar llamado Pi-Hairot. La palabra en hebreo significa, para nuestro español, su traducción significa puerta de la libertad. Así que Dios los está llevando voluntariamente e intencionalmente hacia un lugar que ellos desconocen. ¿Por qué digo desconocen? Porque para aquel entonces muy pocos, por decir casi ninguno de los hebreos sabía leer, a excepción, claro está, de Moisés. Así que muy pocos de aquellos que salieron de aquella esclavitud sabían lo que significaba Pi-Hairot, porque para ello deberían saber leer. De manera tal que muchas de nuestras condiciones en las que nos toca vivir, nuestra ignorancia nos está llevando a un estado de desesperación porque desconocemos, porque ignoramos dónde Dios nos está posicionando, y la posición a donde Dios nos lleva no es un lugar de muerte, no es un sepulcro, sino que es un lugar de transición, es un lugar donde decía el texto, donde estábamos leyendo, que allí debían acampar. Así que para Dios el lugar donde los llevó, ese llamado Pi-Hairot, era un campamento, no era un lugar de sepulcro, no era un destino final, sino era simplemente un lugar provisorio para que Dios se glorificara. Era el escenario perfecto, ideado por nuestro Dios para glorificarte. De manera que nosotros muchas veces, en nuestra condición de ignorancia, estamos posicionados donde Dios quiere, donde Dios nos llevó, donde Dios nos guió, y no tenemos la contemplación divina porque no interpretamos, porque no discernimos, porque no se nos ha revelado aún de que Dios nos ha llevado a un lugar para glorificarse, que utilizará un personaje como un personaje de una obra de teatro, como el antagonista del superhéroe. Dios lo utilizará para mostrar su gloria en nosotros, para maravillarse delante de su pueblo. Y esto es lo que estaba llevando al pueblo de Dios. Es como que este tiempo donde Israel se encuentra es el final de una pelea. El título de este mensaje es Salvado por la campana, y tiene alusión a una pelea de boxeo pautada a 12 rounds. Y no es que esto simplemente sea una ilusión, sino que si nosotros nos dedicáramos a tomar el tiempo de leer las Escrituras y de poder conocer lo que había llevado el pueblo de Dios por la guía de Moisés a esta instancia, eran los episodios de las 10 conocidas plagas por nosotros, las plagas de Egipto, y sin embargo estarían faltando aún 2 rounds, pero cuando uno lee con detalle, con detenimiento, vamos a encontrar la presentación. Permítanme hacer esta breve introducción
para que podamos ambientarnos en lo que hoy estamos viviendo y ustedes poder contar la gloria de Dios, así como yo también pretendo vivirla y contemplarla y también testificarla. El primer encuentro entre Moisés y Faraón, habiendo sido Moisés enviado por Dios a aquel lugar, al palacio de Faraón, es la presentación donde Faraón recibe a Moisés junto con su hermano Aarón, y la Biblia dice que cuando ellos llegan, Moisés en su presentación dice: deja ir a mi pueblo, así dice Jehová, deja ir a mi pueblo al desierto para que me celebre fiesta. Ante esta presentación, lo que nosotros leemos es que este Faraón dice: ¿quién es Jehová? Yo no lo conozco, no sé quién es ese Dios para que yo le tema, y mucho menos para que yo deje ir a este pueblo que nos ha servido durante tantos años. Así que ese sería el primer round, que es una breve introducción. Después de esto, por supuesto, el rechazo provoca un desánimo en Moisés, y Dios ahora alienta a Moisés y le da más especificaciones. Y ahora, por segunda vez, Moisés entra al palacio de Faraón, ya con su hermano, con una clara indicación, donde su vara, la vara de Moisés, ahora va a convertirse en esa culebra que finalmente se comerá a las dos culebras que habían también hecho aparecer Janes y Jambres, aquellos dos magos que estaban a la orden de Faraón. Esos son los dos primeros rounds, que vienen a ser como una especie de introducción, como simplemente el principio, el preámbulo de lo que vendría. Ante esto, el corazón de Faraón se endurece y seguirán los otros 10 rounds hasta la muerte de los primogénitos de todo Egipto, de Faraón y de los animales. Esto es lo que concluye, podríamos decir, con esa batalla o con esa pelea pautada a 12 rounds. Por decirlo de alguna manera, para que ustedes puedan llegar a interpretar lo que el Espíritu de Dios habló a mi vida y lo que considero que hoy estamos viviendo nosotros, y por qué deberíamos nosotros estar con la mirada puesta en la expectativa de lo que nuestro Dios hará en estos días, para que nosotros demos gloria al Rey de los santos y al Señor de los señores. Cuando termina este episodio, Faraón, al ver la muerte de su hijo, de su primogénito y de todos aquellos primogénitos de Egipto, él ahora manda a llamar a Moisés de noche para dejarlos ir a todo el pueblo, a sus hijos, a sus mujeres, a sus animales, y que despojasen a todos los egipcios de sus bienes, de sus alhajas, de sus tesoros. Y así salen. Pero no es que se termina allí la historia, sino que como si de alguna forma Dios permitiera que hubiese un round más, un 13º round, porque ahora nosotros nos encontramos en esta situación. Y digo y subrayo que es Dios el que permitiera y decidiera esto, porque es lo que leíamos el versículo 14. Ya ellos habían salido, ya Faraón les había dado la apertura para salir de la cautividad, y sin embargo Dios habla al líder y les dice por medio del líder que hagan un campamento, un lugar transitorio, para que en aquel lugar llamado Pi-Hahirot, puerta de la libertad, Dios terminara de glorificarse en la vida de Faraón. Dios había decidido glorificarse. Entonces, Dios permitió un 13º round. Pasaron los 2 primeros rounds, la presentación de Moisés, donde él llega a anunciar que Dios lo había enviado para sacar a ese pueblo y llevarlo al desierto. La segunda presentación, el segundo round, la vara de Aarón, que es volcada y que se convierte en culebra. Y después los 10 rounds postreros serían las 10 plagas que nosotros leemos. Ahí tenemos la totalidad de 12 rounds, pero allí no termina la pelea, sino que ahora Dios determina un 13º round. Y hoy nosotros estamos en esta condición, hermanos, hermanas, ministros de Dios que están del otro lado. Algunos consideran que esta situación están ahora por perderlo todo, que están a punto de la crisis que lo va a desestabilizar finalmente, que tendrán problemas que no se podrán levantar, que las situaciones que están viviendo se han agravado, se han intensificado, y que no saben cómo salir adelante. Y esto genera en la persona un pensamiento de que quizás Dios no está en todo esto, y no podemos actuar de esa manera porque sería atribuirle a Dios un despropósito. Y
todo lo que Dios hace tiene un propósito, todo lo que nos sucede tiene un propósito. Aún este aislamiento en el cual estamos de acuerdo, a ninguno de nosotros nos agrada lo que estamos viviendo, las decisiones que se están tomando no son agradables para nosotros. La extensión de la cuarentena tampoco nos agrada, pero sin embargo estas similitudes nos ayudan a comprender cuál fue la actitud de Faraón, cuál es la actitud de la sociedad o del gobierno, cuál es la actitud del pueblo de Dios y cuál es la actitud hoy del pueblo de Dios. En aquel entonces Dios no desató toda su furia o todas sus plagas en un solo instante, sino que fueron poco a poco, y progresivamente Faraón iba endureciéndose más. Por eso anunciaba y recordaba que cada vez que se fue prolongando la cuarentena fue como un round más que iba sucediendo, y ahora vemos el brote que tanto se anunció que vendría el pico, y que ahora estamos iniciando este pico, y algunos dicen que llegará para julio, otros para agosto. Todo esto comienza a generar en la mente de la sociedad esta preocupación, y en el pueblo de Dios también hay focos donde está sucediendo. Sin embargo, Dios todo lo tiene preparado para glorificarse, así que quiero que grabes estas palabras en tu mente y en tu espíritu. Dios todo lo tiene preparado para glorificarse en tu vida y en mi vida y en el pueblo que le ama y que le sirve. Ahora, entonces, Dios se dispuso a glorificarse. Lo leíamos en el versículo donde estábamos, el capítulo 14, en el versículo 4, dice así: y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. De manera tal que Dios había permitido que el corazón de Faraón se endureciera aún más, y que ahora decidiera perseguir al pueblo que ya había salido, y finalmente Dios dice: yo ahora seré glorificado en él. Dios lo había orquestado de tal manera de que el faraón creyera que iba a exterminar al pueblo de Dios, y sin embargo Dios lo había preparado para ser glorificado y para que él y su ejército de egipcios conocieran que él era Jehová. Ahora entonces a nosotros nos lleva esto a la interpretación que lo que estamos viviendo terminará sucediendo lo siguiente: será para que aquellos que han ignorado a Dios, que han sistemáticamente dado su espalda a Dios, ahora conozcan que Él es Dios, que no hay otro Dios que pueda salvar que nuestro Dios, el Adonai, el creador del cielo y de la tierra, el que envió a su Hijo Jesús a esta tierra por nosotros. Así que todos los que están del otro lado entiendan y comprendan esta palabra. Momentos difíciles, claro que sí, pero aún falta la última campana, aún falta la campanada final. Había gente que estaba con Moisés, que por su ignorancia, como decía, al no saber leer, no sabía que Pi Hahiroth significaba puerta de la libertad. Dios los había llevado a una puerta que se abriría milagrosamente para que ellos salieran y vieran la gloria de Dios. Pero su ignorancia, su desconocimiento, los llevó a murmurar, a cuestionar, a criticar a ese líder Moisés y, por supuesto, a Dios. Y una de las cosas que ellos le dicen a Moisés es la siguiente: no había sepulcros en Egipto para que nosotros vengamos a morir en este lugar. Lo que ellos están diciendo es: consideramos que donde estamos hoy posicionados es nuestro lugar de muerte, es nuestro fin. Este lugar de encierro es donde nosotros terminaremos nuestros días, y mejor nos hubiera sido quedarnos allá, que teníamos sepultura para nosotros. Lo que no saben ellos, por su desconocimiento, es que Dios los ha llevado al umbral de la libertad. Eso que leíamos nosotros en los siguientes versículos dice así, el versículo 3: porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, y el desierto los ha encerrado. El concepto que tendría Faraón es que estaban encerrados. Faraón es el sistema gubernamental de la época, y para nuestros días son nuestros gobernantes, que creen o pueden considerar no solamente los gobernantes, sino los poderosos, los que toman decisiones sobre los países a nivel continentales. Estas personas que pueden llegar a creer que el pueblo de Dios está encerrado, no nos olvidemos del texto. Dios
ha declarado, ha determinado esto. Ellos creerán que están encerrados. Ellos considerarán que este confinamiento los llevará a la muerte. Ellos tendrán esta apreciación. Ellos especularán con esto. Ellos decidirán ir en contra de ustedes, saldrán en contra de ustedes. Pero recuerden, no teman, porque yo soy el que ha organizado todo esto para glorificarme en ellos. Así que a todos ustedes que están del otro lado y que han estado pasando momentos difíciles en su intimidad, en su hogar, en el seno familiar, les digo esta palabra de parte de Dios. Los que han creído que estamos encerrados, en verdad estamos en la puerta de una libertad inminente. Estamos en la puerta de una liberación inminente, donde Dios se ha preparado para ser glorificado en medio de esta pandemia, en medio de este aislamiento, en medio de las decisiones gubernamentales que se están tomando, en medio de las decisiones sanitarias, en medio de las decisiones que están tomando en otros países y que intentarán afectar a nuestro país, en medio de las decisiones económicas, financieras que se toman. Dios está preparado para glorificarse. Entonces, no es para que temas, no es para que te desesperes, no es para que te angusties y mucho menos para que murmures, es para que te plantes en el lugar correcto y que puedas saber que estás posicionado frente a la puerta de la libertad. Eso es Piairot, la puerta de la libertad. Dios ha puesto una puerta abierta, no una puerta cerrada. Dios la abrirá de manera que puedas contar su gloria y que puedas exaltar el nombre de nuestro Dios. Él, el enemigo, cree que estás vencido, cree que como parte de la iglesia no hay salida, que estás en un lugar encerrado, confinado, aislado, sin tener acción. Pero quiero que sepas lo siguiente: tu oración, tu clamor, tu fe, tu determinación, tu seguridad en Dios provoca que el Dios vivo, a quien amamos y servimos, se glorifique en estos tiempos. Claro que sí, donde otros creen que este aislamiento será nuestro fin, Dios se va a glorificar. Recibí esta palabra, declaralo. Donde hoy estás no es un lugar de encierro, es un lugar de campamento. Dios así se lo había declarado a Moisés en el versículo 2, diciéndoles: delante de él acamparéis frente al mar. Dios dijo: esto es un campamento, esto no es un destino. Así que borra de tu mente el aislamiento, el confinamiento, el encierro. Comenzá a tener en tu mente espiritual que estás en un campamento y que tenés que aprovechar, porque el campamento no dura toda la vida. El campamento no es para siempre. El campamento solamente es provisorio para realizar alguna actividad, para realizar algún tipo de acción. Y Dios ha establecido este tiempo de campamento para que su actividad sea divina, para que se glorifique en medio del campamento de los santos, de los justos, de aquellos que Él proclamó como su pueblo, como sus hijos. Así que recibí esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo encierro, que aparentemente es lo que los hombres están vociferando día tras día, todo encierro tiene un propósito. No existe ningún tipo de situación que aparentemente sea adversa en la cual no haya un propósito. Así que lo que hoy estás viviendo tiene un propósito. Así que no desesperes, hombre, mujer, que estás teniendo situaciones de debilidad, que por momentos los días se parecen pesados. Sé que del otro lado hay gente que hay momentos que se desaniman, hay momentos que están bien, pero pasa un día, 2 días y se desaniman porque esto se sigue prolongando y porque todos sus proyectos que se vieron suspendidos están amenazados con desaparecer. Pero sin embargo, tengo esta palabra para Dios, para vos de parte de Dios. No te desesperes, no te desalientes, no entres en conflicto ni en crisis. Confía en Dios. Esto es un campamento y en este campamento Dios ha decidido intervenir y glorificarse en tu vida, donde ahora mismo también podés contemplar que en medio de este campamento hay ángeles en tu vida, así como ocurrió a Jacob en aquel entonces en el lugar llamado Mahanaim, donde hubo un
un campamento de ángeles. Allí Dios se glorificó, y también hoy en este campamento donde los santos están reunidos hay un campamento angelical. La Biblia dice en el libro de los Salmos que el ángel de Jehová acampa, es decir, hace campamento alrededor de los que le temen y les defiende. Así que toma esta palabra en el espíritu, tómala para vos, para tu familia. Declara que en este campamento, que no es un aislamiento, que no es un encierro como ellos lo dicen, sino que espiritualmente y divinamente estás en un campamento, y que en este campamento no estás solo, sino que hay un campamento angelical que te cuida, que te guarda, que te protege, porque fueron enviados por Dios con esa misión, con ese fin. Dios los envió para que sobre tu vida no haya destrucción ni muerte. ¿Cómo podés pensar que en esto vas a morir? ¿Cómo podía pensar el pueblo de Dios que había de morir en ese lugar cuando la misma muerte pasó en la última plaga, matando y destruyendo a todos los hijos de primogénitos de los egipcios, y en ellos no hubo muerte? ¿Cómo es posible que cambiara tan rápido su pensamiento, teniendo un antecedente tan fresco, tan cercano? Dios había enviado la muerte y había hecho estragos en toda la tierra de Egipto, pero sin embargo, donde ellos estaban guardados en Gosén, no hubo muerte. Así que esto que está pasando no llevará tu vida a la muerte. Esto que estás viviendo no te llevará a la muerte. Esto lo tenés que superar. Esto lo tenés que crecer en el espíritu. Esto tenés que verlo en el espíritu. Esto tenés que contemplarlo con la fe en el Señor. Vas a vivir un tiempo nuevo. Vas a vivir un tiempo de victoria. Aunque ellos crean que estás aislado, no lo estás. Declará que estás en un campamento, y que en este campamento hay compañía de ángeles que vinieron a hacer este campamento en tu vida. Este lugar, que para ellos determina un encierro, este confinamiento, no lo es. Para tu enemigo puede serlo, para ti no lo es. Estate expectante a ver lo que Dios hará en breve sobre tu vida. ¿Cuál era el propósito? El propósito de Dios en aquel entonces es el mismo que para nosotros hoy. Dios dijo, ellos sabrán que hay Dios. ¿Quién es el verdadero Dios? Que Jehová es el verdadero Dios. Así que el fin de esto que Dios había llevado a esta situación, como si fuera una pelea de 12 rounds que se extendió, se prolongó un round más, el fin era no solamente que el pueblo de Dios conociera que Él era Jehová de los ejércitos, sino también que los enemigos conocieran que Él era Jehová de los ejércitos. Así que había un propósito dual. Dos cosas Dios se había propuesto. En su manifestación, en su glorificación, Dios había determinado que los hijos de Él, su pueblo, le conociera, y que sus enemigos también le conocieran. Así que bien, mira qué maravilloso es esto, que Dios en este tiempo que estás viviendo en tu hogar, con esta situación, en tu familia, con este aislamiento, Dios se propuso conozcas, porque seguramente los que me están mirando del otro lado pueden decir esto: yo ya le conozco, yo no necesito que Dios haga esto para que le conozca. Pero sí es cierto de que en esta pandemia, que con este virus, muchos conocerán que Él es Dios, muchos sabrán que Él es a quien nosotros le hemos creído y le hemos servido todo este tiempo, y que Él nos dará a nosotros una gran victoria. Así que Dios es tan grande y tan poderoso que en esta hora está soltando estas palabras sobre tu vida para alimentarte y nutrirte en el espíritu, para que tengas una visión profética y que comiences a declarar en el espíritu, como te decía al principio, no una palabra negativa y pesimista como muchos lo están haciendo hoy en día, cargados de una información del noticiero o de las redes que son totalmente contrarias a la verdad de Dios, sino que comiences a proclamar que no estás en un encierro, que no estás confinado, sino que estás en un campamento. Comenzá a abrir tu boca y a declararlo. Tú y tu familia están en un campamento, y Dios en este campamento va a glorificarse, y este propósito de glorificarse Dios es para contigo y para con tu enemigo. Así que recordate esta palabra: Dios se va a glorificar en tu vida y en los enemigos, en aquellos que te habían mantenido en esta condición. Se termina. Aunque Dios se haya tardado por un tiempo, según nuestra apreciación, ha llegado la hora donde Él se va a glorificar en tu vida. Ahora, Piairot, puerta de la libertad, significa
que en ese lugar estamos parados hoy. El Señor le dijo a Moisés que acamparan en ese lugar intencionalmente. A Dios no se le escapó esto del control. No es que salió de los planes de Dios. No es que Dios no supo cómo resolverlo y los llevó en un camino erróneo. Dios lo había diagramado específicamente. Dios ha diagramado nuestros pasos hasta esta situación actual. Insisto, lo que decía hoy no es agradable, pero sin embargo es necesario, porque Dios ha determinado glorificarse en tu vida y en los enemigos, aquellos que se confabularon y que creyeron y consideraron que esta situación extinguiría a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Error. Jamás de los jamases ocurrirá eso. Cuando la iglesia ya no esté, no será porque el enemigo la venció. Cuando la iglesia ya no esté, será porque Cristo se la llevó. Es algo muy diferente. Por eso, desde mi lugar, como hombre de Dios, como servidor de nuestro Señor Jesucristo, tengo la responsabilidad para con Él y con ustedes de declararles que esto que estamos viviendo no es un despropósito, sino todo lo contrario. Dios se ha propuesto en sí mismo que a través de esta situación sea glorificado. Aún esta última campana será la que sonará y la que nos llevará a la libertad. Por eso había puesto el título Salvados por la campana. En esta campana final que se oiga es la que provocará en nosotros el final, la victoria total, y aquellos egipcios y aquellos enemigos y aquellos adversarios que hasta el día de hoy los habíamos visto, nunca más para siempre los veremos. Pero entre tanto que la campana suena, tenemos que seguir de pie. Entre tanto que se oye esa campana, debemos seguir peleando. Debemos sostenernos de nuestro Señor Jesucristo. No debemos darle lugar al desánimo, al desaliento, a la depresión, al aislamiento espiritual y mental. No debemos permitir que nuestra psicología humana sea la que nos juegue una mala pasada. No permitiremos que la razón sea desbordada por las malas noticias que están hoy sacudiendo el mundo. Debemos nosotros mantener la calma, no llegar al punto de la murmuración ni del cuestionamiento, olvidándonos que estamos aquí, que llegamos hasta aquí porque ha sido Dios quien nos ha traído. Tú estás del otro lado como estás porque Dios te ha traído hasta esta situación, a esta posición. Que no estás como deseas, pero seguramente tengo para decirte lo siguiente: no estás como deberías estar en cautividad, deberías estar presos en delitos y pecados, bajo los vicios, y te ha traído a este presente, y este presente solamente es un breve tiempo, un campamento para que veas y contemples cuán grande y poderoso es el Dios a quien amás y servís y a quien debes conocer con plenitud, con... Por eso Dios nos ha llevado y nos ha posicionado en Pi Hairot. Acuérdate de esta palabra, puerta de la libertad. Estás frente a la puerta de la libertad. No es cualquier puerta, es una puerta exclusiva llamada Cristo Jesús, que te llevará a la libertad de donde estabas viviendo. ¿Por qué? Porque hay otros que estaban prisioneros, que estaban cautivos, y no solamente por el sistema gubernamental de egipcio, había otros que estaban en situaciones caóticas en su vida antes de que la pandemia estuviera en nuestro mundo, antes de que el aislamiento llegara a ser parte de nuestro día a día. Muchos ya estaban aislados, muchos ya estaban prisioneros, muchos ya estaban depresivos, muchos ya estaban en angustia, muchos estaban en una situación crítica, solo que al llegar esta pandemia se agravó, se agigantó el problema. Pero sin embargo, no temas, el Señor va a glorificarse en tu vida. El Espíritu de Dios está hablando a tu espíritu para levantarte y para que sepas que Dios ha establecido este tiempo sobre tu vida. Pensaba Dios en que el pueblo tendría este tipo de conflictos. Claro que sí. Dios sabía que el pueblo de Dios tendría murmuración, desde luego. Dios sabría que algunos cuestionarían a Moisés. Claro que sí. Y sin embargo, Dios, en su amor y misericordia, solo esperó hasta llegar el tiempo de actuar. Recordá esto: nosotros hoy sabemos lo que significa Pi Hairot, pero en aquel entonces muchos no lo sabían. Yo, meditando en esta realidad, me quedé impactado
sentado y me quedé sorprendido. ¿Cuántas veces estamos nosotros cuestionando el presente que estamos viviendo? Porque miramos a nuestro alrededor y vemos todo negativo, y vemos las cosas mal, y vemos las pérdidas que estamos por llegar a tener. Hacemos una apreciación y una presunción de los hechos que van a sobrevenir sobre nosotros, y desde esa plataforma comenzamos a despotricar y comenzamos a entrar en un pozo de angustia y desolación. Y sin embargo, por el desconocimiento no comprendemos que estamos aquí, posicionados, parados en donde Dios nos trajo. Así que si no sabes por qué estás viviendo lo que estás viviendo, comienza a preguntarle a Dios para que Él te dé la respuesta. Si no has discernido todavía la causa por la cual te encontrás como te encontrás, habla con Dios y rogale que Él te hable, que saque tu venda espiritual y que puedas ver y comprender que este lugar es un lugar de puerta de libertad. No vamos a atribuirle a Dios despropósito alguno. No vamos a considerar que tenemos un Dios que lo único que busca es dañar a su pueblo. Dios lo ha preparado divinamente. Que tú no hayas conocido esto no significa que Dios no haya estado en el asunto. Hoy cambia tu mentalidad. Hoy no mires lo que el mundo mira. Hoy no te compares con la sociedad. Hoy, como decía al principio, esta cuarentena, este aislamiento nos ha aislado a los seres humanos, pero en medio de este aislamiento nos hemos encontrado igualados porque las restricciones están para todos, sin importar el lugar donde estemos en estas condiciones que se han establecido. Pero en esa situación que nos igualaron, a nosotros nos debe marcar la diferencia nuestro Dios. Entonces, hoy que te encontrás en esta condición, que el Espíritu de Dios traiga sobre tu vida esta convicción, que tengas el discernimiento espiritual, que puedas comprender e interpretar por la revelación del Espíritu dónde estás parado, dónde estás haciendo campamento. No estás haciendo campamento de una situación que no saldrás, estás haciendo campamento con la expectativa de ver lo que Dios hará. Recordá eso, grabátelo en tu espíritu. ¿Dónde estás hoy parado? No estás parado en medio del desastre, aunque así parece ser. No estás parado en medio de la muerte, aunque así parece ser. No estás parado en medio de la desolación, aunque esa es tu apreciación natural. Estás parado frente a Piairot, frente a la puerta de la libertad. Hoy conoce la palabra, hoy recibe revelación, hoy el Espíritu de Dios te ministra, te enseña, te plasma su verdad en tu espíritu humano. Ya no serás desconocedor, estás en una plataforma inmejorable, estás allí en un lugar donde verás al Dios en todo su esplendor, manifestándose en tu vida, a favor de tu vida, y para que los enemigos sepan cuán grande es nuestro Dios. Amados hermanos, que la bendición del Espíritu de Dios esté manifestándose en tu vida en esta hora. Es mi oración, salvado por la campana. Que esa campana, cuando suene finalmente, nos encuentra a nosotros dando gloria, honra y alabanza al que vive y reina para siempre. Él nos ha salvado, y no nos ha salvado de un simple faraón, nos ha salvado de una condenación eterna. Esa campana final se oyó cuando Él dijo: consumado es, y allí salvó a cada uno de nosotros. Así que todavía para nosotros no se ha oído esa final campana. Así que mientras tanto, levantemos nuestras cabezas y estemos expectantes a ver a nuestro Dios actuando en nuestro favor. Que el amor de Dios esté en cada uno de ustedes, mis amados, abrazándolos a la distancia. A todos los hermanos del Ministerio Ramá les aliento, les animo a seguir. Cuando entren en un estado de confusión, oren a Dios, lean la Biblia. Si hay algún momento que el desánimo quiere apoderarse de ustedes, pongan alabanza, canten a Dios con júbilo, celebren este tiempo de campamento. Únanse como familia, como matrimonio. Crean en el Señor, que Dios está en completo control y que Dios ha escogido toda esta situación para glorificarse. Dios así lo planeó. Dios decidió intervenir divinamente y ser glorificado. Y eligió esta situación, eligió esta pandemia para ser glorificado. Quizás para muchos sea algo desastroso y algo terrible, pero para nosotros
debe ser algo maravilloso. Así que les animo a todos los hermanos del Ministerio Ramá aquí en la ciudad de Buenos Aires, a todos los que son parte del ministerio, a los hermanos, hermanas, a los líderes, a los ministros, a los que están fuera de las provincias. Les saludo en el amor del Señor. Siempre los tengo presente en mi espíritu. Gracias por ser parte del ministerio. A todos los siervos y siervas que nos acompañan y que se suman siempre a los mensajes, que el Señor les esté añadiendo bendición a sus vidas. Recuerden, si este mensaje ha sido de bendición para ustedes, pueden darle ese compartir a sus amigos, a sus conocidos en Facebook, y si no, también entren al canal de YouTube Apóstol Narváez Hernán, suscríbanse para ver este mensaje y otro que ya hemos estado subiendo. Amén. A toda esta palabra decimos amén. Así sea, Señor. Les saludo con la paz del Señor. Hasta el próximo martes con su ayuda para poder seguir con la palabra viva del Señor.